buenos días a todos. Les saluda Omar Madrid. Yo seré la persona pues, que estará exponiendo el tema que hoy vamos a tratar. Bien, la idea de este webinar, bueno, es contar un poco o dar nuestras ideas a partir de la experiencia que hemos tenido en varios proyectos de implementación de mesas de ayuda y sobre todo, no solo el soporte, sino que la gestión de esas mesas de ayuda. Nuestra empresa, bueno, en mi caso yo tengo aproximadamente 22 años de estar en la industria de IT, en la que he desempeñado varias labores, desde soporte técnico. Me recuerdo mi primer trabajo en ISP, donde atendía usuarios y y la dificultad que tiene uno como un ingeniero de soporte que está ahí en campo tratando de hacer de que el servicio sea bueno para los usuarios y cómo poder atenderlos. Desde esa primera experiencia, creo que fue en el 98, hasta que ya decidimos empezar a dar servicios a nuestros clientes. Y más o menos tenemos implementando casi unos 10 años implementando mesas de servicio. Dicho eso, pues la idea es compartir pues esa experiencia. Yo digo que muchas veces uno aprende más en el campo de batalla que solamente ¿cómo se llama? Desde el punto de vista teórico. Que la teoría, vamos a ver acá, es 100% relevante, pero igual la parte de experiencia, porque realmente cada situación de cliente es muy diferente. Bien, perfecto. Entonces, la idea de este webinar es, bueno, compartir un poco de experiencia, como les decía. Vamos a entrar a una fase de demostración de una herramienta, que es una herramienta que nosotros implementamos, contando historias de cómo se hace esto. Y finalmente, pues, preguntas y respuestas. Las preguntas, siéntase libre de postearlas ahí en la herramienta. Ustedes pueden ver un espacio donde pueden postear un poco de preguntas y yo las atenderé ya sea en el momento o, bueno, las atenderé al final de la presentación. Entonces, la agenda, lo que vamos a ver hoy es cuáles son las brechas. O sea, lo que andamos buscando es cómo mejorar esa gestión de los servicios de IT, que es lo que decía que he estado sufriendo desde el primer día que empecé a trabajar. ¿Cómo mejorar esto? Después es cómo hablar de un modelo de madurez de operaciones de IT, porque muchas veces pasa de que al no tener una guía de cómo empezar a hacer esto, muchas veces uno lo ataca el día a día, lo ataca ese apagar fuegos. Otro es, bueno, lo que está pasando en la actualidad, es decir, cuál es el nuevo rol del departamento de IT, qué habilidades debemos de tener diferentes a lo que, no sé, hace unos 5, 10 o 20 años se tenían. Después vamos a hablar conceptos de esta industria de ITSM, que es, creo que es lo relevante que estamos hablando hoy, porque Servo-ID es como una función dentro de lo que es ITSM, y preguntas y respuestas. Bien. La idea es hacerles una primera encuesta, hacerles una encuesta a ustedes, vamos a ver que se me hizo, para que ustedes me compartan si tienen ya una mesa de servicio. Ahí en la herramienta va a aparecer un espacio que le dice Pulse, P-O-L-L-S, y va a salir una encuesta pidiéndoles algún feedback sobre si ya usan una herramienta y qué nivel de satisfacción tiene esa herramienta que ya están usando para efectos de entender, digamos, entender sus necesidades. Ya varias respuestas. Perfecto, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Van contestando varios. Perfecto. Vamos a darle unos 60 segundos. A ver, faltan 10 segundos y estamos terminando. 60. Perfecto. Muchas gracias por ese feedback. Bien, ¿qué encontramos acá? Bueno, quiero compartirles. Dice que si tienen una mesa de servicio. Dice, sí, tengo una mesa de servicio. ¿Y qué nivel de satisfacción? Pues, bueno, tenemos medianamente, mucho, alto. Perfecto. Yo creo que ese es un buen feedback. ¿Okay? Muy bien, muchas gracias. Bien, la idea de atacar ahorita es ¿qué hemos encontrado nosotros como brechas para establecer una gestión de IT correcta? ¿Okay? Eso que hemos visto a medida que vamos implementando. Y el primer punto que no hemos encontrado
es un tema de capacitación frente a estándares de industria. Es decir, ya tenemos a esta fecha, 2019, marcos de referencia bastante fuertes en lo que nos pueden decir a nosotros cuáles los estándares de industria que rigen la entrega de servicios. Y recientemente, algo muy relevante en nuestra industria es un gran anuncio en la actualidad de ITIL versión 4, que ese viene a cambiar muchos paradigmas de lo que se tenía inclusive con ITIL versión 3. Entonces es algo muy, muy interesante que está apareciendo. Entonces hemos encontrado esa brecha de que no hay mucho recurso humano que tenga los conocimientos necesarios para entender cuáles son todas las necesidades o todo el framework que tiene que ver con la gestión de servicios de IT. Otra brecha importante que hemos encontrado es la cultura organizacional. Y esta, digamos, limita mucho esa entrega de servicios. ¿Por qué? Porque hemos encontrado en organizaciones que existe una cultura, digamos, que se llama apagafuegos. Entonces resulta de que estoy apagando el fuego del día y es muy difícil hacer una mejora de servicio sustancial cuando paso todo el día apagando el fuego. Es decir, no puedo concentrar, no puedo ser creativo porque la cultura organizacional me detiene. Otra cultura organizacional fuerte que hemos encontrado que afecta mucho la entrega de servicios es, bueno, si apago el fuego, también quiero encontrar quién fue el culpable de crear ese fuego. Entonces, si yo tengo una cultura organizacional que señalo, estoy señalando, de este incidente o esta falla fuiste vos el responsable. Entonces, ¿qué va a pasar? No voy a dar el siguiente paso. Entonces, ese es otro factor en la cultura organizacional que hemos encontrado. Entonces, otro factor determinante es la resistencia al cambio. Es decir, muchos de estos estándares de industria vienen a modificar muchas veces la forma en que el mismo departamento de IT entrega servicios. Entonces hemos encontrado que dice el IT, pero es que lo he hecho así por 10 años. Entonces pregúnteme a mí que he trabajado 22 años, es que he hecho así esto por 22 años, ¿cómo quieren que lo cambie de un día para otro? Bueno, ese es otro tema que hemos encontrado bastante fuerte, bastante arraigado, que limita a las organizaciones, detiene mucho la gestión de los servicios de IT o la mejora de esos servicios, es la falta de roles, porque finalmente la organización mantiene una estructura tradicional de IT. Y vamos a hablar en slides más adelante a qué me refiero yo con una estructura tradicional de IT. Porque finalmente las estándares como ITIL menciona roles y resulta que cuando entramos a una organización de IT no existen esos roles. Existen personas que manejan componentes de IT, es decir, manejan computadoras, manejan switches, manejan routers, manejan servers y manejan los componentes. Pero componente no es un rol y ahí vamos a hablar un poquito más de ese tema. Otro es, hemos encontrado algunas organizaciones que tienen algún conocimiento de ciertos procesos, pero resulta de que esos procesos tienen un ciclo de vida. O sea, el ciclo de vida me refiero es, bueno, inicia con una determinada ejecución de tareas, procedimientos, procesos, y al final ese ciclo queda, no queda completamente cerrado, queda hasta una fase y resulta que al no cerrarlo, la organización no da ese siguiente paso de mejora en los servicios. Pongo un ejemplo. Manejo de incidentes, digamos. Si yo no cierro el ciclo de un manejo de incidentes dentro de una cultura apaga-fuego, a la organización le va a bastar resolver el incidente. Es decir, ya está arriba. Ahora, ya está arriba no es el cierre completo del ciclo. Ahí ya levanté el servicio, pero finalmente yo tengo que encontrar la causa raíz de esa falla. Perdón. Quiero encontrar la causa raíz de esa falla. Quiero encontrar cómo mitigar a futuro ese tipo de fallas. Entonces, eso es lo que yo me refiero cuando digo cerrar el ciclo de los procesos de gestión. Muy bien. Otro es, bueno, que pasa mucho, si tengo una cultura muy apagafuegos, muy del día a día, resulta que no tengo un plan hacia dónde voy. Y acá es como si nosotros, bueno, ya creo que lo hemos entendido mucho aquí en Agrega, y es que antes cuando implementábamos mesas de servicio, nosotros llegamos con todas las ganas de ir a poner roles, ir a poner todo lo que la empresa necesitaba de un día para otro. ¿Y qué nos encontrábamos? Nos encontrábamos con esa resistencia al cambio, nos encontrábamos digamos, falta de roles en la organización. Entonces resulta que nadie se apropiaba de las cosas que nosotros estábamos impulsando dentro de la organización. Entonces, ¿qué pensamos ahora? ¿O qué lección hemos aprendido? De que lo que vamos a establecer es un proceso o un plan global de adopción que nos va a llevar hacia un destino.
Entonces, la idea entonces es decir, bueno, podemos comenzar desde un punto inicial y a medida o van pasando los meses vamos creando el sustento de ese gran edificio que vamos a decirle que es la gestión de servicios de IT, en la que establecemos el primer proceso fundamental, después los roles que siguen y vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, la idea es para un cambio organizacional, porque la gestión de servicios de IT supone un cambio organizacional, es establecer un plan que muy probable en alguna organización puede ser de meses, en otra puede ser de años, y otra puede ser inclusive hasta unos 10 años para poder llegar a un nivel de gestión de servicios de IT. Eso dependerá mucho del tamaño de las organizaciones. Tenemos clientes que ya están llegando a varios años, organizaciones obviamente muy grandes que impulsar un cambio organizacional toma bastante tiempo en su ejecución. Más o menos esto es lo que hemos encontrado, seguramente un par más dirá nuestro equipo de ITCM que implementa todo esto, pero yo diría que pueden ser los más relevantes. Bien, creo que tengo una encuesta más, vamos a ver. Perfecto. Y así soy un poquito preguntón, quisiera saber, digamos, en su condición, ahí va a estar la encuesta por 60 segundos, ¿qué brechas han visto en sus organizaciones? Aquí les pongo es capacitación, cultura, herramientas no apropiadas, demasiada demanda, poca atención o poca capacidad. Perfecto, ahí la idea es entenderlos para efectos de ver cómo hablar más de esto. Muchas veces pasa de que nuestro departamento de IT está subdimensionado, es decir, tenemos poca gente y la demanda nos pasa por encima. Entonces, eso también es bastante importante. Bien, unos 15 segundos más. Bueno, se empata con la cultura organizacional. Claro, eso es muy duro. Realmente, cultura organizacional y aunado a demasiada demanda y poca capacidad del departamento de IT para atender, es la combinación perfecta para vivir en un completo estrés en un departamento de IT. Perfecto, muchas gracias por su feedback. Muy bien. Que a manera de referencia y a manera de construir un plan de adopción, hemos encontrado un modelo de madurez de Gartner, que creo que lo sacó más o menos como en el 2016-17, donde hablaba ahí cómo se caracteriza o qué cosas tengo que tener como de un departamento de IT para decir estoy en un camino de madurez. Empecemos, bueno, nivel 0, diríamos una organización que ni siquiera tiene una herramienta. Entonces está así como en estado 0, que no tengo nada, entonces ya se imaginarán. Nivel 1, diríamos ya hay una comprensión porque ya estoy resolviendo, o sea, apagando el fuego del día. Tengo herramientas, seguramente, pero son las herramientas que parecieran que las que definen el proceso, es decir, la herramienta gobierna todo, y no tengo procesos documentados en absoluto, simplemente consumo el día a día, que es, digamos, lo que hemos encontrado mayormente en los clientes. Un nivel 2, que se caracteriza, o sea, ya es un nivel 2 comprometido, dice, en la que yo tengo una gestión de incidentes. Al aparecer un incidente, empiezo a ejecutar un proceso. ¿Okay? No voy a hablar detalladamente del proceso, creo que serían charlas de capacitación que a futuro podemos dar, pero la idea es que empieza a haber una gestión de ese incidente, donde claramente ejecuto un proceso de clasificación, de identificación, de escalación y voy procesando correctamente ese incidente. Existe también aquí en este nivel 2 una básica gestión de problemas y cambios. Es decir, hago cambios, pero seguramente no conectado con incidentes. Si alguien hizo un cambio en la noche y resultó que el día siguiente es un incidente para el otro equipo. Entonces, eso pasa cuando no tengo, como dice aquí, bajo nivel de interrelación de procesos. Finalmente tengo un bajo nivel de interrelación en la que un equipo está ejecutando un proceso por un lado y no está conectado con el que finalmente va a soporte de esos incidentes. ¿Okay? Aquí hay muchas organizaciones, una la hemos movido de acá a acá y ahí van progresando, digamos, en su base. Ahora, un nivel 3 de organización o de madurez, estamos hablando de una gestión ya proactiva, es decir, ya esa evidencia o esa trazabilidad que está generando en la herramienta, es decir, tengo una herramienta donde voy registrando en la primera etapa, en la segunda etapa
ya existe un proceso en la que voy identificando cuáles son las causas raíces de esos incidentes. En la tercera etapa ya analizo esa tendencia, ya puedo decir, hey, esto funciona de esta forma, tengo estos picos, tengo estos horarios donde hay más incidencia, entonces ya puedo generar una proactividad frente a la atención de esas incidencias. También aquí hay el tema de fijación de umbrales y ya empieza a conectar lo que serían SLAs y vamos a ver adelante que eso no está aquí, sino que está en un siguiente nivel. Ya empiezo a hablar de automatización, es decir, imagínense una recuperación de un incidente que se ejecute automatizadamente. O sea, ya comprendí en el nivel 2 cuáles eran las causas raíz del incidente y en este nivel 3 yo automatizo la recuperación de ese incidente, digamos, de infraestructura o de usuario final. Imaginémonos pues las diferentes capas de servicio que pueden haber. Ya en este nivel 3 tengo una gestión proactiva o diría más madura de cambios, de inventario, de performance. Es decir, ya existen otros procesos que empiezan a generar información o empiezan a generar conexión con el proceso básico, digamos, de manejo de incidentes. Si ustedes ven acá, manejo de incidentes, si lo vemos así claramente, es el proceso como más básico que fundamenta todo lo que viene hacia el futuro. Nivel 4, dice aquí ya hay un enfoque muy diferente hacia el tema de servicios. Es decir, si vemos de capa 3 para abajo, todavía estoy lidiando con los componentes tecnológicos. La idea de aquí para arriba es que yo ya empiezo a hablar de servicios definidos, entendimiento de costos sobre esos servicios. El departamento de IT se comporta como un proveedor de servicios. Entonces, pongámosle pausa aquí un ratito y pensemos, ¿cómo es que IT se comporta como un proveedor de servicios? Y unos van a decir, bueno, es cómo contrato yo un proveedor de servicios. Generalmente ese proveedor de servicios yo lo voy a contratar si me garantiza SLAs, si me garantiza una capacidad. Ahora pensemos en nuestros departamentos de IT en el que están ustedes. ¿Garantizamos los SLAs? ¿Gestionamos la capacidad? Seguramente no. Entonces, por eso es que se pide un nivel 4 que yo ya pueda hacer que mi departamento de IT se comporte como un proveedor de servicios de IT. Muy bien. ¿Qué más hay aquí? Hay procesos completamente integrados. Es decir, proceso de manejo de incidentes, manejo de problemas, manejo de cambios, está completamente, gestión de inventario, está completamente interrelacionado. Es decir, cuando yo entiendo una causa raíz, voy a seguramente a gestionarlo a través de un problema. Y seguramente si entiendo cuáles son las causas raíces que toca hacer cambios en la infraestructura, seguramente va a tener, y voy a hilar esto hasta decir el cambio se va a ejecutar a partir de esos incidentes que hubieron y ese análisis en el problema que existió. Una vez que estoy en el proceso de cambios, voy a entender cuáles son los assets o los inventarios o los CIs que tienen, que sustentan ese servicio para efectos de saber qué otro impacto podría tener y no generar más incidentes a partir de ese cambio. Eso es la conexión, lo que dice procesos integrados. Poco visto, o sea, poco tenemos clientes, bueno, ese es el gran reto que nosotros como especialistas de ITCM tenemos, de cómo empujar a nuestros clientes hacia estos procesos integrados. Y un siguiente nivel, un nivel 5, Gartner plantea, dice, bueno, ya es un socio de negocios, es decir, IT ya es un partner estratégico, ya esas métricas de IT, esos KPIs están alineados a las métricas de negocio, si el negocio quiere vender cierta cantidad de unidades, seguramente va a estar unido a una capacidad tecnológica para poder atender esa posibilidad del negocio de vender esa cantidad de unidades. No sé si podemos decir unidades, nuevas cuentas o nuevos servicios en un sistema, en un banco, o unidades de venta en un segmento retail. Cada industria va a tener su unidad, digamos, de métrica de negocio que puede estar conectada con métricas de IT para soportar esa demanda que va el negocio a generar a partir de ese crecimiento que quiere tener. Otro que caracteriza aquí es ya la infraestructura es a tiempo real, es decir, ya yo necesito adaptarme a la necesidad del negocio, crecer o disminuir de acuerdo a esa demanda. Existe también aquí una colaboración entre IT y el negocio, y aquí yo creo que es el reto más grande, y yo siento que no solamente son herramientas, sino que ya también es un gobierno de IT, que el negocio entienda que el IT es el partner estratégico. O sea, por mucho que nosotros hagamos desde el punto de vista de IT,
no nos va a posicionar solamente aquí, sino que el negocio tiene que entender nuestro rol y hacernos parte del negocio. Entonces, lo que nosotros tenemos que asegurarnos, por lo menos llevar a un nivel 4, para que el negocio después entienda de que tenemos que ser un partner completamente estratégico. Muy bien, si le ponemos nombre a ciertas cosas que caracterizarían, diría, bueno, si por lo menos tengo una herramienta de monitoreo, manejo de eventos, manejo de incidentes, seguramente estaría en un nivel 2. Si ya tengo nivel proactivo, pues ya tengo Incident Problem Management. Si ya empiezo a ver el performance de las aplicaciones, ya tengo un entendimiento claro de los inventarios, el performance, las configuraciones, pues estaría en un nivel 4. Y seguramente cuando ya esté alineado un catálogo de servicios o un CMDB, completamente alineado a los servicios del negocio, pues yo voy a estar en un nivel 5. Como les decía, estos pueden ser solo componentes tecnológicos, pero no necesariamente solo por tener el componente tecnológico es que nos va a posicionar ahí. ¿Por qué? Finalmente estos son, diría, 3 elementos. Bueno, lo definía ITIL 3, ITIL 4 cambió un poquito, pero son personas, procesos y tecnología. Que finalmente, si yo solo pongo tecnología, me voy a comportar como un nivel 1. Dice, las herramientas definen los procesos. Y aquí cae mucha experiencia que hemos tenido, caen aquí. Dice, bueno, ya tengo la mesa de servicio, ya cambié como organización. No, realmente diste un paso nada más. Lo que resulta es que hay que hacer, definir roles, ejecutar bien los procesos, tener gente que observe esa ejecución de esos procesos para efectos de avanzar en la madurez. Muy bien. Este, diría yo, entonces podría convertirse en ese plan que hablaba yo, o sea, ese plan hacia dónde podemos caminar para efectos de transformar o hacer de que una mejora en esos servicios de IT que proveemos. Muy bien. ¿Qué ha pasado también? Es que para que esto camine, nosotros como ITs debemos de tener una evolución también, porque si nosotros nos regimos con lo que estaba hace un par de años, seguramente no vamos a lograr lo que estamos planteando aquí. El departamento de IT tradicional se comporta así, se comporta ahí optimizando assets, es decir, lo que yo decía al inicio, hablando de routers, switches, servers, antivirus, hablando de los componentes tecnológicos. Es decir, está centrado en la tecnología. Y como estoy centrado en los componentes, estoy obsesivo en el costo. Estoy completamente aislado, es decir, aislado del negocio, inclusive aislado entre el mismo departamento de IT. Tengo área de desarrollo, área de soporte, área de infraestructura que no se hablan entre ellos y no resuelven los incidentes entre ellos. Cada quien su pedacito, como dicen. Es decir, es monopolístico. Solo tengo mi dominio y solamente eso voy a ver. ¿Ok? Y se comporta como un centro de costo. Ese es lo que hace un departamento de IT tradicional. ¿Cuál es el reto? Es un departamento orientado a servicios, motivado por la demanda. Es decir, yo tengo una demanda y yo atiendo esa demanda y alineo todos los recursos para atender esa demanda. Está centrado en el cliente interno, es decir, tiene un foco realmente no tecnológico, sino al cliente. Eso es muy, muy, muy importante. Dice otro, es basado en procesos, es decir, es importante los procesos para efectos de hacer una gestión consistente en el tiempo. Si yo tengo una forma de hacer las tareas y no están alineadas a un proceso, va a resultar de que no va a ser consistente. Lo voy a hacer bien un día, 2 días, 3 días, pero resulta que en el término de unos 10 o varios meses, 10 meses, seguramente eso iba a estar completamente distorsionado, porque entró nuevos recursos, se fueron los que ya conocían el proceso y no quedó completamente documentado ese proceso. Dice, se obsesiona por el servicio, y aquí es el reto, diría, más grande de los ITs, porque nos obsesiona la tecnología, pero el tema realmente nos debe obsesionar el servicio, y eso es lo que está pasando con todo el tema de la explosión de las soluciones cloud que finalmente es un consumo de servicios. Entonces nuestro rol tiene que andar por ahí, es cómo nos obsesionamos por el servicio que entregamos, cómo nos centramos a ese cliente. ¿Okay? Quiere decir que ya se comporta como un proveedor externo. Y lo que les decía, es el nivel 4 suponía de que, o nivel 5 suponía de que yo tenía que comportarme como un proveedor externo de IT. Bueno, en esta fase o esta nueva caracterización del departamento de IT, así tiene que ser. Muy bien, realmente para mí, si me voy a ese 1998 en el que empezaba, seguramente me comportaba así varios años. Y resulta que hay una transformación frente al enfoque y a centrarse más en los servicios, a la demanda, al cliente, obsesionarse por el servicio. Muy bien.
Ahora, estamos hablando mucho de servicios y aquí es otra brecha que nosotros hemos encontrado en las implementaciones, porque cuando hablamos con un departamento de IT, ¿cuáles son sus servicios para efectos de implementar una mesa de servicios que soporte a esos servicios? Resulta que aquí la brecha conceptual es bastante grande. Ahora, yo voy a mostrarles un método que hemos empezado a usar aquí en las implementaciones y que ha ido teniendo un resultado porque finalmente alinea mucho más al equipo de IT que está entregando servicios. Yo diría que el concepto finalmente dice, servicio es un medio para permitir la creación conjunta de valor, facilitando los resultados empresariales que un cliente desea alcanzar sin que el cliente tenga que asumir los costos y riesgos específicos. Esto es muy así de libro, muy útil. La idea aquí lo que se busca es, bueno, el servicio, dice, es una creación conjunta, es decir, se tiene que sentar el proveedor con su cliente para entender qué necesidad tiene. Y aquí ya más adelante voy a resumir algo que está pasando que se llama diseño centrado en el usuario o diseño de servicios centrado en el humano. Entonces, es decir, estamos en una era de la experiencia. Por eso que TIL 4 lo define así, es co-creación de valor entre el proveedor y el cliente final. ¿Muy bien? Entonces, preguntémonos cuántas veces sistemas IT se ha sentado con su cliente a decirle qué necesitas, cómo lo querés. Generalmente hemos sido un poco dictadores, decir, así lo vas a consumir, así es. ¿Ok? Entonces, hay un cambio de enfoque en este planteamiento. Bien, ahora quisiera mostrarles lo que hemos estado usando y es que para mí hay 3 capas de servicios. Yo diría que el primer servicio es un servicio de línea de negocio, lo que el line of business que se conoce en el mundo, que es los servicios que destacan o que hacen que esa empresa sea lo que es. Es decir, un servicio, imaginémonos un banco, tiene servicios financieros, es decir, cuentas de banco, tarjetas de crédito, esos son servicios de línea de negocio. Imaginémonos un retail, pues sus servicios son el punto de venta, sus tiendas, eso es lo que los destaca a ellos como especialistas en una línea de negocio. ¿Okay? Muy específicos a ese vertical. Otro es servicios empresariales para usuario final, es decir, aquí caerían todos esos servicios que son comunes entre verticales, es decir, yo puedo tener un retail que tenga un servicio empresarial similar o igual que un sector financiero. ¿Okay? Entonces, aquí son servicios consumidos por cliente final en la mayoría de las empresas, un correo electrónico, videoconferencias, o sea, esos son servicios genéricos. Y finalmente, tengo servicios tecnológicos fundacionales. Es decir, aquí son los componentes tecnológicos, almacenamiento, infraestructura como servicios, servidores, es decir, son los servicios que sustentan todo. Ahora, ¿dónde está el reto en una implementación? Es lograr esta conceptualización. Nosotros le preguntamos a un departamento de IT, ¿qué servicios provee usted? Y todo el mundo pareciera que lo sabe, pero todo el mundo se queda viendo diciendo, pasamos ocupados haciendo un montón de cosas y no sabemos claramente cuáles son nuestros servicios. Bueno, esto sería una guía. ¿Cuáles son los servicios de negocio, empresariales y fundacionales? Muy bien. ¿Qué sucede? El usuario final consume esos servicios. Es decir, yo tengo aquí a la izquierda los usuarios consumiendo servicios de línea de negocio, consumiendo servicios empresariales y consumiendo servicios fundacionales. Es decir, cuando un usuario agarra su computadora y se pega el Wi-Fi, ese es un servicio fundacional, o se conecta a un puerto de red, servicio fundacional. Cuando quiero enviar un correo o navegar a Internet, ese es un servicio empresarial. Y cuando me conecto a mi punto de venta, a un servicio de lo que la organización es, ese es un servicio de línea de negocio. ¿Qué ha resultado? O que hemos visto en general, de que los departamentos de IT, al final, quien soporta esto, está más pensando en el servicio fundacional. O sea, es decir, está más pensando en el server, en el router, en el switch, y no está pensando en los demás servicios. Y resulta que hay un encadenamiento de valor acá. Yo por eso lo dibujé así, en el que el servicio fundacional finalmente sustenta a un servicio empresarial. En la mayoría, no lo puse al 100%, porque ¿qué podría ser? Imaginémonos que tenemos un servicio de correo, es decir, no tengo un servicio fundacional en mi infraestructura o un cloud que yo tenga que sustente ese servicio. ¿Okay? Entonces, realmente él funciona independiente. Y lo mismo podría pasar con un line of business, o sea, puede tener servicios que no dependan directamente de algo que yo tenga en el negocio. Entonces, ¿cuál sería esta idea? Entonces, yo puedo tener diferentes grupos de soporte
o especialidades, o dueños, o roles, o dueños de servicio, que sean dueños de servicios fundacionales, dueños de servicios empresariales y dueños de servicios de line of business. ¿Qué cambia esto? Es que cuando nosotros llegamos a un departamento y usted dice, ¿cuáles son los grupos de soporte de trabajo que usted tiene? Entonces, lo típico, desarrollo, infraestructura, soporte técnico y seguridad. Diríamos esos 4. Pero digo, bueno, ¿y quién sustenta las aplicaciones de negocio? Bueno, aquí nos las pasamos entre todos. No, bueno, ahí hay un problema porque el departamento de usted tiene que reenfocarse y cambiar su arquitectura, que como les decía, que es una de las brechas que hemos encontrado, a pensar de esta forma. Es decir, yo tengo que tener dueños de servicio en las que sean especialistas en el negocio. Este dueño de servicio seguramente va a hablar de una forma muy diferente, vamos a ponerle aquí, muy diferente a este que está soportando un router o un switch. Es decir, él va a entender las necesidades del cliente sobre esta línea de negocio. Lo mismo pasaría con este dueño de servicios empresariales. Él va a tener un diálogo diferente con este usuario que entiende sus necesidades frente a este servicio empresarial. Y finalmente, el diálogo de este equipo de trabajo frente a las necesidades de ese cliente va a ser relacionado al servicio fundacional. Esto es algo que hemos estado trabajando. Yo diría que empieza a tener sentido para nosotros, inclusive nosotros como organización hemos impulsado mucho el tema de roles, el tema de apropiamiento de dueños de esas plataformas, ¿okay? Dueños de plataformas, dueños de servicios de negocio, etc. Muy bien. ¿Qué tips podemos compartir para, bueno, creo que podríamos generar varios webinars y seguramente la discusión se puede ampliar aquí, de qué cosas podríamos hacer para empezar a resolver esto. Y más o menos he ido dando ideas en lo que el webinar va avanzando. Yo diría primero es cambiar el enfoque tecnológico a cambiar el enfoque, ¿quién es el centro de todo esto? Generalmente nuestro centro ha sido la tecnología, pero resulta que el usuario final no consume tecnología, consume servicios. Entonces digo yo, lo primero es diseño de servicios centrada en usuarios, en humanos, en la que yo tengo que replantearme qué entrego yo a ese usuario y cómo lo está consumiendo él para efectos de que sea fácil. Y aquí hay cosas tan sencillas como un servicio empresarial de Wi-Fi, de que es traumático para el usuario final cómo conectarse. Imaginémonos una PBX, una planta telefónica. Seguramente si no está bien diseñado ese servicio, seguramente va a ser traumático para el usuario final consumir ese servicio. Y no digamos servicios de línea de negocio. Lo hacemos tan engorroso sin pensar en el usuario final que lo hemos diseñado pensando en la tecnología. Entonces yo diría que este es un primer tip que cambia mucho las reglas del juego. Otro es, si ya tengo esos servicios, quiere decir que tengo que construir el catálogo de servicios, es decir, mi menú. O sea, ¿qué hago yo como proveedor de servicios? Acuérdense que ya estamos hablando de las capas 4 y 5 del modelo de madurez de Gartner. Yo tengo que presentarle a mi cliente, decir, mira, yo tengo este menú, esto es lo que te puedo ofrecer. Pensándolo en cómo el usuario final lo ve. Es decir, si ustedes vieron la gráfica anterior, tenía usuarios consumiendo esos servicios. Y si un usuario quiere pedir algo, una necesidad o reportar un incidente de su servicio, él lo hace desde el punto de vista de él, no de los componentes tecnológicos. Entonces, ahí hemos encontrado una brecha en cuanto a el catálogo. Inicialmente los departamentos de IT lo plantean con componentes, servidores, routers, switches. Y no digo que no sea necesario, simplemente es un servicio fundacional, ¿ok? Es otra capa. Siguiente, el establecimiento de roles. Este es fundamental. ¿Por qué? Porque la estructura, como les digo, está desarrollo, soporte, infraestructura, y no hay roles. ¿Qué me refiero a un rol? Según lo que habla ITIL, tiene que haber un rol de un Service Desk Manager, tiene que haber el de un Incident Manager. Y no digo, bueno, ojalá que sea poniendo más gente y le podamos dar más trabajo a la gente. Simplemente podemos agarrar figuras de personas que ya están y ponerlas como a gestionar un rol, de ser un Incident Manager, de ser un Problem Manager, de ser un Change Manager. ¿Okay? Entonces, puede haber varios roles. Incident Manager, yo diría, como el rol principal, tiene que haber un Incident Manager que procese y gestione y entienda cuáles son los incidentes que pasan en la organización. Una vez que tengo eso controlado, un rol de Service Desk Manager que entienda cuáles son los KPIs y cuál es el performance que tiene ese Service Desk frente a la entrega de servicios y el soporte de esos servicios. Después, otra gran brecha es el tema del manejo del inventario, lo que se llama ITAM, IT Asset Management. O sea, tiene que haber alguien que entienda qué es lo que tiene la organización y cómo lo está usando.
Problem Manager, bueno, ahí dependerá el avance que tenga cada organización que empiece a poner más roles. Otro tip es el SLA visto desde el punto de vista de la agilidad y no de penalización. Yo creo que aquí también es una gran brecha que hemos encontrado en las implementaciones. ¿Por qué? Una historia. Teníamos un cliente que busca y hacía que todos sus SLAs estuvieran al 100%. Cuando se profundiza a ver por qué tenía el 100%, resulta de que ponía los tickets en espera y el ticket en espera no corría el tiempo. Entonces parecía que cumplía todo el tiempo, pero finalmente la entrega de servicios, en vez de ser 8 horas, tardaba 24 horas o tardaba hasta 8 días. Entonces creo, ¿y por qué lo hacía? Porque había una penalización al no cumplir los SLAs. Entonces hay que tener cuidado con eso, SLA para agilidad y no para penalizar. Otro es establecer, yo diría poco a poco, KPI de industria. KPI me refiero a cómo mido o cómo le defino métricas de desempeño a cada rol o a cada parte del equipo que está entregando servicios. Esto es muy importante. Puede haber desde un KPI hasta cientos de KPIs. Yo diría debe ser lo más simple posible en que yo pueda medirlo, en que esos KPIs sean smart, o sea, que sean tangibles. O sea, la idea es poner lo más específico posible, de forma que yo pueda entender por qué estoy violando un KPI y solucionar eso de raíz. Otro es, y el último, para ya pasar a una demostración, yo diría entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Es decir, esto no puede quedar con un punto de que yo aprendí ciertas cosas, como este webinar seguramente, y después olvidarme de todo. No, esto tiene que haber un entrenamiento continuo del equipo, de forma que esté aprendiendo nuevas formas de hacer las cosas, de forma que esté aprendiendo no solo de tecnológico, sino que también de procesos. O sea, tiene que ser un continuo estudio. Esto es algo, digamos, que impulsamos mucho nosotros en la organización. Muy bien. Perfecto, pasemos a, yo diría, una demostración que es de la herramienta que nosotros vendemos para efectos de conceptualizar muchas cosas de las que hemos visto acá. La primerita, o sea, si nos referenciamos a este modelo del tema del catálogo de servicio y si tomamos referencia frente a que el catálogo de servicio tiene que andar por aquí, nos vamos y lo que hace, diría, lo primero para mí esta herramienta es que yo puedo tener un menú y en ese menú le puedo decir al usuario, aquí puede ver compras, contratos y compras, aquí puede ver los servicios de internet, aquí puede ver los servicios de aplicaciones, en la que tengo una solicitud, no sé qué es, de acceso a SAP. Ese es un servicio que me da seguramente la línea de negocio de servicios de línea de negocio, ¿verdad? Y existe un equipo que está sustentando ese servicio. ¿Okay? Ya de entrada aquí me dice este servicio te lo voy a entregar en 8 horas y muy probablemente esas 8 horas sean acordadas ya entre el proveedor de servicio y su cliente. Entonces, ¿qué hace la herramienta? La herramienta permite en el que yo pueda tener un catálogo de servicios. Vamos aquí rapidito. Es decir, yo puedo construir un catálogo de servicios y va a ver lo interesante de esto. La herramienta tiene dos tipos de servicios. Yo diría, el servicio fundacional caería dentro de lo que se llama IT Service y los servicios de empresariales y línea de negocio podrían caer en lo que se llama Business Service. ¿Okay? La herramienta ya lo podría catalogar diferente. Básicamente ahí puedo dar de alta el servicio y una vez que ya lo tengo, pues se miraría algo así y simplemente añado servicios adicionales en esa categoría. ¿Okay? Perfecto. Ese digamos un tema ahí conceptual. Otro tema conceptual, si nos vamos a esa gráfica, es que yo necesito, una vez que peticione al usuario, asignarle al equipo que está soportando cada servicio. Y ahí hemos encontrado, digamos, metodologías del cliente que dicen, no, asignárselo todo a una persona y esa persona es como el que va a asignárselo a los demás después. Yo diría que eso es una pérdida de tiempo, una pérdida de SLAs, porque finalmente andamos buscando atenderlo más rápido al negocio. Entonces lo que tiene la herramienta es, diríamos, una forma de hacer que el ticket se le asigne a la persona indicada en el tiempo más pronto posible. Entonces, lo conocemos de varias técnicas. Una de ellas es lo que se llama Business Rules, en la que yo puedo configurar, vamos a ver, ahí está, Business Rules, en la que yo puedo configurar una serie de criterios y esos criterios finalmente decir, bueno, si el departamento es tal,
¿qué va a hacer? Asígnelo, setéele un nivel de urgencia, un nivel de prioridad y asígneselo a tal técnico o a tal grupo de técnicos. ¿Okay? Entonces ya responde a esto. Si me solicitan algo de servicios empresariales, un grupo de usuarios específico, se lo va a asignar al grupo que tiene que atender eso. ¿Okay? Eso debería ser un principio en el que vos sois más ágil asignando los ciclos. Ahora, hay otro principio también, que es el principio de, y lo que hablaban ustedes en la encuesta que les hice, que dice, bueno, aquí tengo un equipo limitado y acá tengo una demanda gigante, que yo necesito tener una estrategia de cómo atenderlos. Entonces, la idea es prioridad. O sea, yo necesito priorizar. ¿Cómo priorizo? Pues alineándome al negocio. Y yo creo que ahí es el tema fundamental. ¿Por qué digo alineándome al negocio? Porque generalmente los de IT son los que hemos definido que voy a atender primero, y ese es un error. Atendemos lo que el negocio le da de comer, es decir, la parte que sustenta por qué el negocio existe. Entonces, yo diría que ese sea un primer enfoque. Es decir, ¿cuál primero? Una vez que ya tengo los servicios claros, entiendo quién entrega esos servicios, la idea es entender las necesidades de los usuarios y la prioridad que ellos van a tener o el negocio va a tener para atenderle de una forma ordenada sus solicitudes. Siempre va a existir alta demanda y poca oferta, siempre. Eso no he visto en ningún departamento de IT en 22 años que sea diferente. Siempre va a haber un backlog pendiente por ejecutar. Ahora, yo puedo elevar aún así la satisfacción de los usuarios si entiendo esto y entiendo la priorización. Ahora, en términos tecnológicos, la herramienta me podría ayudar a eso. A decir, mire, setee una prioridad. Es decir, si el grupo de técnicos recibe 10 tickets, seguramente unos van a estar configurados con una prioridad frente a otro. Entonces ya con eso el técnico dice, atiendo primero los P1, después atiendo los P2. Entonces ya voy elevando la satisfacción de los usuarios porque entendí la necesidad, digamos, que tuvo el negocio. ¿Okay? Ese, digamos, sería algo que la herramienta podría ayudar. Otra cosa que la herramienta puede ayudar, que lo hemos hablado aquí, es, bueno, ¿cómo establezco los SLAs? Que era, digamos, parte fundamental de lo que yo hablaba. O sea, el tema es de definir SLAs. Entonces, aquí está cómo configuro el SLA. Es un nuevo SLA y le digo, ¿qué criterio va a tener SLA para aplicarse? Bueno, entonces aquí puedo decir, por categoría de servicio, es decir, yo puedo decir, los servicios de línea de negocio se van a atender en un SLA, independientemente de qué servicio sea, puede ser una estrategia. Los servicios empresariales se van a atender en un tiempo más prolongado y los servicios fundacionales, bueno, dependerá si sustentan servicios de las capas superiores para efectos de que sean atendidos lo más pronto posible. Entonces, bien, la idea es de acuerdo a múltiples criterios, desde un solicitante hasta grupos de usuarios que me los piden, pasando por servicios, yo podría definirle, miren, va a atenderse o va a responderse primero en 2 horas y el tiempo de resolución lo voy a dar 4 horas. Es decir, por lo menos me van a responder en 2 horas y finalmente necesito que sea resuelto en un término de 4 horas. Ahora, no termina ahí porque finalmente yo quiero decir, bueno, si no estoy cumpliendo, ¿qué tengo que hacer? Entonces, la misma herramienta puede tener una estrategia de poder escalar y empezar a mover esta solicitud a un jefe inmediato o a alguien que tenga un rol de manejo de incidentes, un service desk manager, para efectos de alinear nuevamente al equipo, decirle, hey, tenemos que cumplir esto basado en esta prioridad. ¿Okay? Eso sería, digamos, cumpliendo a este diseño, digamos, que planteamos nosotros como estructura organizacional. Una vez que tenemos eso, bueno, nosotros nos centramos mucho en construir el catálogo. El catálogo de servicios es fundamental para nosotros, por eso el tema de este webinar. Después, el manejo de incidentes como tal, los SLAs y finalmente la asignación apropiada de los tickets a las personas que tienen que ir. ¿Okay? Una vez que ya estoy aquí, entonces ya empieza a generar la herramienta una trazabilidad. O sea, ya puedo empezar a ver yo, digamos, cuáles son las tareas que tiene el técnico frente a este ticket. Y cuáles son las bitácoras que él está generando a partir de los avances que tiene sobre un ticket. Es decir, empiezo a generar información que me puede ayudar a generar una mejor experiencia de usuario final. Y puedo hacer análisis de tiempo histórico de cómo se ha ido atendiendo el ticket. Es decir, el ticket podría pasar de una mano a otra y puedo analizar, digamos, cuánto tiempo ha tomado estar en una capa u otra. Vamos a ver. Tengo que subir un ticket de lentitud de service desk, de demo. Ahora, aquí está.
Entonces tengo este ticket, digamos, que me muestra un análisis de tiempo y me dice, bueno, esto hay que responder en 4 horas, hay que resolver en 9, y miren, el tiempo que ya ha pasado y dónde está. La idea de todo esto es que el rol de Service Manager agarre todas estas estadísticas y entienda en periodos cortos, una semana, 15 días, entienda cómo ha estado el performance del equipo. Como les decía, SLAs no para penalizar, sino SLAs para ser ágil. KPIs para no tener miles de mediciones, solo para enfocar los esfuerzos a atender ese diseño de servicios que yo hice. Si yo diseño un servicio centrado en el usuario y no le pongo KPI sobre eso, entonces realmente el servicio no va a estar bien sustentado. Entonces, estos KPIs finalmente tienen que sustentar a ese diseño de servicios que yo hice. Bien, ¿qué más tiene la herramienta? Al final, ¿qué hablábamos aquí? Hablábamos de más componentes tecnológicos que me ayudan a mí a que si yo los tengo, me podrían empujar, porque digo, no solamente es tecnología, sino que caeríamos en este tema de herramientas de fin y proceso, sino que es trabajo con conocimiento, es decir, entrenando a la gente, es estableciendo procesos y teniendo las herramientas apropiadas. Después, una vez que yo puedo analizar, aquí hay una incidencia recurrente, puedo caer en problemas, en donde yo puedo decir, bueno, a partir de una cantidad de incidencias, el Project Manager dice, no, aquí tenemos un caso de un problema que necesitamos procesar. Bueno, él ya podría hacer su gestión ahí. Su análisis y llegar a una causa raíz y tener un workaround para resolverlo. Seguramente después voy a moverme bueno, necesito resolver estos incidentes, ya sea por respuesta a incidentes o por respuesta a un análisis o una implementación de un workaround, de un problema, a ejecutar un cambio. Entonces ya empiezo a caer en una capa de administración, en la que yo analizo estos cambios, cómo pueden impactar en la organización. O sea, la idea es entender si estos cambios realmente nos ayudan a avanzar. Y acá, muy alineado a ITIL, es decir, yo tengo etapas de cambio donde está el submission, la planificación, etapa de aprobación, implementación, review y cierre. O sea, la idea es todo el ciclo completo vamos a crear uno aquí rapidito, solo para que ustedes vean el ciclo. Ese cambio va a tener una serie de etapas donde me va a decir a mí o me va a dar información de por qué quiero hacer este cambio, es decir, cuál es la razón de este cambio. Después una planificación, es decir, tengo cuál es el impacto, cuál es el plan de salida, cuál es el plan de retorno, los checklists, qué caídas o qué downtime voy a tener si es que tengo. Después la etapa de aprobación, donde roles, porque aquí hay cambios mucho más complejos porque está un change manager, un change owner, un implementador, o sea, hay un montón de roles. Generalmente, ¿qué pasa si no tengo roles? Es que alguien dice, miren, hay que resolver eso. Viene una persona y lo ejecuta. Pero resultó que no siguió una planificación y no siguió un proceso de aprobación de ese plan de ejecución. Entonces, ¿qué sucede generalmente? Es que vuelve a generar más incidentes o afectaciones más al negocio. Entonces, la idea de este proceso es realmente impactar lo menos posible la organización. Si ustedes ven acá, el manejo de cambios es algo que yo diría que está más o menos en esta etapa. Es decir, como yo tengo SLA garantizados, seguramente un cambio tiene que pasar por un proceso bien claro. Si no, ese SLA se va a ver violado. Entonces, ¿qué le decimos a los clientes? Dicen, bueno, yo quiero todo desde ya. Es decir, bueno, establezcamos un camino en la que vas a llegar hasta tener cambios. Establezcamos un camino para llegar a que tengas manejo de inventario. Es decir, esto es, diríamos, un camino, un proceso. Muy bien. Si tienen ahí preguntas que vayan pensándolas ya, porque ya se nos está acercando el final de este webinar. Muy bien, regresando un poco a la presentación, yo diría, bueno, aquí hay mucho que explorar, o sea, es una herramienta bastante completa. Nosotros tenemos implementaciones desde 5 o 10 técnicos hasta más de 200 técnicos, y realmente es una herramienta bastante robusta que permite, digamos, alinear, transformar, hacer mucho, digamos, para el negocio. Bien, quiero ir finalizando este tema más para mostrar cuál es el enfoque, digamos, que nuestro partnership con Manage Engine tiene frente a lo que es una mesa de servicios, que para nosotros tiene completamente todo el sentido. Y es que la mesa de servicios, si nosotros estamos hablando de un IT enfocado en servicios,
un diseño enfocado en usuario final y en experiencia, el Service Desk se convierte en el centro o en el punto único de contacto entre el usuario final y el proveedor de servicios. Ya no hablamos de departamento de IT, sino que es el proveedor de servicios, en el que ese proveedor de servicios necesita una serie de automatizaciones para poder entregar ese valor a ese cliente. Y acá donde ManaChain ya ha construido un ecosistema, diría yo, de esa entrega de valor, porque finalmente tengo el Service Desk como un centro, como un orquestador, en la que yo puedo tener, me piden creación de usuarios en un Active Directory. Ah, perfecto. Entonces entra la solicitud y la ejecución se hace con un AD Manager. Otro caso de uso es, tengo necesidades de saber la disponibilidad de mi infraestructura, porque entonces, bueno, inicia aplicaciones, entonces ya puedo tener de una manera integral el manejo de incidentes desde el monitoreo, es decir, Open Manager o APM, que este es dedicado a aplicaciones y está dedicado a infraestructura, donde automáticamente me va a crear las incidencias dentro del servicio. Otra necesidad que hemos encontrado es decir, bueno, yo tengo una cantidad de PCs y estamos hablando o endpoints, estamos hablando de 25, ya es un problema gestionarlos, no digamos 1000, 5000, 7000 computadoras. Entonces la idea es, usuarios me piden algo, que le instale un software, ¿cómo lo ejecuto? Bueno, mando practicante, mando una cuadrilla, mando manual, pero la idea es automatizarlo. Si ustedes ven, si regresamos un poquito a la presentación, van a ver que hay una parte que dice automatización. Entonces yo puedo hacer de que Service Desk dispare tareas a otra herramienta que se llama Desktop Center, que me permite instalar software, entregar soporte, automatizar parches. ¿Okay? Después tengo otros problemas. Bueno, el usuario final quiere resetear su contraseña. Se queja, bueno, que está reseteando y esto carga mucho a nuestro equipo de soporte, digamos, este sería servicio fundacional, el tema de claves. Entonces pasan más viendo reseteo de claves que otra cosa. Bueno, entonces podemos automatizar esa tarea a través de una herramienta de self-service, generando una trazabilidad en nuestro service desk. Finalmente es temas de seguridad. Necesito que los servicios fundacionales sean administrados de una manera segura, en la que yo tengo, y una manera segura y ágil, porque puede ser segura pero no ágil, pero estoy combinando segura y ágil, en la que yo permita que si necesito dar un soporte desde el punto de vista de línea de negocio y se tiene que meter a revisar un servidor, que no exista ese tema que si no está el administrador no lo puedo hacer. Entonces, la idea es de Password Manager que yo pueda automatizar esa entrega de contraseñas o acceso privilegiado y creando una trazabilidad dentro de la mesa, en la mesa de servicio. Finalmente, todo esto genera una evidencia, genera una data y yo necesito entrarle esto con mucho más claridad. Es decir, quiero analizar esa data que está ahí. Y esto se ha sumado en el ecosistema la parte analítica avanzada, donde tenemos dos soluciones, la Analytics Plus o una que es on-premise y una versión de Analytics basada en cloud, que ambas se pueden integrar a una versión de ambos de Service Desk y esto genera data. Perfecto, con esto lo que les quiero ir cerrando ya para entrar a las preguntas es en la propuesta de valor que estamos haciendo es poder tener integrado todo, es decir, poder tener integrada las necesidades de capacitación, las necesidades de las personas, las necesidades de procesos a ejecutar y las necesidades de herramientas en las que me permiten trazabilidad y automatización con un análisis profundo sobre qué está pasando ahí. Entonces, más o menos ese diría es el ecosistema que estamos trabajando en Agrego. Muy bien, entremos a las preguntas. Tengo dos preguntas. Me dice, bueno, que la plataforma está mostrando en inglés. Bueno, muy probable. Dos salidas ahí. Una salida es, en el caso de ManaChain de Service Desk, si usted ya es usuaria de la tecnología que nosotros vendemos, Service Desk tiene una versión que solo es en inglés y una versión que es multilingüe. Entonces necesita, ¿cómo se llama? Tener el licenciamiento para multilingüe. Bien, otra pregunta me dicen es, ¿qué se recomienda para evitar una falsa expectativa y cumplimiento de SLA? Bueno, yo diría es la falsa expectativa y el cumplimiento de SLA pasa por una razón, es que muchas veces la definimos sin el cliente, la define solo IT.
y seguramente la define basado en premisas, digamos, de tal vez ha estado entregando mal servicio y dice, no, cambio de 8 horas a 4 horas, pero sin analizar qué capacidad tengo, o sea, sin analizar la tendencia pasada de cuánto nos hemos tardado en entregar ese servicio. Entonces yo diría, y lo hemos recomendado a clientes, que los SLAs iniciales no sean unos SLAs duros, es decir, que ese ya sea como el primer contrato, es decir, de aquí no nos vamos a mover. ¿Por qué? Porque seguramente se basaron en ciertas premisas. Y si el negocio cambió su prioridad, muy probablemente el SLA tiene que cambiar en función de ese negocio. O sea, estoy alineando, acuérdense, en la etapa 5, en el nivel de madurez 5, me alineo una métrica de negocio con una métrica de IT. Entonces, hay un cierto, para mí, un cierto punto dinámico de ese SLA frente al servicio, frente al negocio. Y lo otro es, ¿qué sucede? Muchas veces la expectativa es, si culturalmente señalamos, seguramente la tendencia del técnico va a ser ocultar la información, no por una mala manera, simplemente porque la cultura organizacional así es. Yo diría, busquemos salir de esa cultura organizacional, busquemos que podamos medir correctamente y saber dónde están las causas por las que nos tardamos en entregar servicios. ¿Y qué podemos encontrar en el fondo? Si ustedes analizan, es, o tenemos poco personal, o tenemos personal con demasiadas tareas, o tenemos gente no capacitada, o no tenemos las herramientas necesarias para automatizar las tareas para entregar servicios. Entonces, yo diría que es bien complejo el tema, pero hay que analizarlo, digamos, con todas esas aristas, desde la cultura organizacional hasta la automatización, o qué herramientas tengo para poder ser más ágil al cumplir las SLAs que el negocio anda buscando. Otra pregunta es, dice los principales KPIs. Bueno, va a venir un webinar que vamos a profundizar en temas de analítica. Yo lo que le puedo adelantar es, KPIs importantes para mí es los tickets resueltos en la primera llamada. Yo creo que ese KPI me dice una organización si está enfocada en los usuarios finales. Es decir, yo creo tickets y si los resuelvo en esa primera llamada, yo creo va a generar una experiencia única en los usuarios finales. No digo que todos se puedan resolver porque muchas veces pasa a un proceso backend en la que yo necesito analizar por qué pasó, pero ese es un KPI, digamos, fundamental en un departamento de IT alineado a un servicio excepcional. Otro podría ser el tema de carga de tickets, es decir, cuántos tickets por técnico estoy asignando. Muy probablemente ahí puedo encontrar debilidades sobre conocimiento y capacidad. Muchas veces le asigno los tickets al que más sabe, pero no estoy reforzando los que todavía no saben. Entonces ahí puedo encontrar, digamos, diferencias de capacidad. Otro es entender un margen de tickets que están dentro del SLA, y los que no están dentro del SLA, bueno, ¿qué son? ¿Por qué son? Ahí podría haber, digamos, mucho tema. Si hablamos de cambios, KPI de cambios, yo diría cambios exitosos, ejecutados, o cambios que tuvieron que hacerse rollback para poder entender dónde estuvo la causa, si planifiqué mal, seguramente, o no tuve un proceso correcto de cambios, ahí se va a evidenciar porque se hicieron rollbacks. Y aquí hemos encontrado casos de clientes, digamos, que el agente de cambios es muy aparte de la gente que implementa y no tienen una comunicación fluida. Entonces la gente, las personas del área de cambio le dicen, van a hacerlo así, 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 así. Cuando el técnico llega a ejecutar, dice, no me funcionó, y reverso el cambio. Entonces, ahí podría ser una métrica, digamos, que me dice. Yo siento que hay muchas. Yo lo que diría es, ataquemos los fundamentales. Si hay temas culturales, trabajemos los temas culturales. Si no son temas de capacitación, no solo del proceso, sino que de capacitación continua del equipo y qué cosas podemos resolver con automatización. Y por ahí voy a empezar a definir los KPIs más importantes. Una siguiente pregunta, hay bastantes preguntas. Muy bien. La matriz de prioridades, pues me preguntan la matriz de prioridades. Vámonos a la herramienta rapidito, ahí le va a tomar un par de minutos más. Vamos a ver, perdón. Bien, la matriz de prioridades dice, bueno, en la versión Enterprise existe una matriz de prioridades en la que, si ustedes vieron, yo les decía, bueno, yo puedo tener una estrategia de decir, yo priorizo este ticket porque fue pedido por tal área o porque es de tal servicio. Esa es una forma de manejarlo. Ahora, cuando ya manejamos una versión Enterprise, el tema es, yo tengo dos variables que me van a definir la prioridad.
Una es la urgencia y otra es el impacto. Es decir, la urgencia que tiene el solicitante versus el impacto que tiene en la organización. Y yo, de acuerdo a esa combinación, yo podría decir, si es de alta urgencia y de bajo impacto, la prioridad va a ser normal. Pero si es de alta urgencia y de alto impacto, la prioridad será alta. ¿Ok? Entonces, cuando un ticket se crea con esa combinación de variables que yo se las pedí al usuario, o que no necesariamente el usuario no necesariamente las define, sino que el técnico cuando hace su primera llamada al usuario puede entender la urgencia y puede entender el impacto y automáticamente se va a setear la materia de prioridad. Porque si nosotros le dejamos al usuario que defina la prioridad, todo va a ser alto, pero eso no está alineado al negocio. Entonces la idea es, como les decía, nuevamente entender hacia dónde va el negocio. ¿Okay? Para debemos definir cómo va a ser nuestra estrategia de manejar de prioridades. Hay dos preguntas más. El tema de cómo se integra Password Manager. Bueno, la integración es referente a las aprobaciones de acceso a passwords. O sea, va a generar, me pide un ticket que esté asociado a esa petición. Entonces, la idea es alguien genera un ticket peticionando una autorización para poder entrar a un servidor y que le den acceso privilegiado. Entonces, cuando el técnico o el administrador de Password Manager da ese acceso, lo que hace es que referencia ese ticket y ya con eso yo puedo brindarle el acceso a ese usuario final. Así es la integración y más o menos por allá. Bien, realmente les agradezco mucho que hayan participado. Viene un anuncio súper importante que viene un entrenamiento de ITIL Foundation versión 4. O sea, ya estamos ofreciendo el curso versión 4. En este link podrán mostrar su interés. O sea, no es un link que ya los obliga a comprar, simplemente es un link donde estamos capturando a las personas que están interesadas. Ya tenemos bastante gente que está inscrita. Entonces, la idea, ustedes que participan en este webinar, pues que se inscriban y así pues nuestro equipo de capacitaciones los va a estar contactando para pues, enseñarles qué es todo lo que viene en ITIL Foundation 4, más o menos en qué fechas son. La idea es que queremos hacer 4 sesiones de entrenamiento, es algo bien intensivo. Hasta ahora ya llevamos casi 50 personas entrenadas del año pasado en versión 3 y ahorita pues hemos puesto una meta más fuerte de llegar a por lo menos unas 200 personas entrenadas en ITIL Foundation, porque esto realmente es, así como dice, la fundación para poder entender todo esto que hemos hablado el día de hoy. Muy bien, ahí pueden entrar al sitio y pues pronto le vamos a estar mandando más información sobre ITIL. Anuncio y aquí comprometo a nuestro equipo de ITSM, pues ya el equipo de ITSM casi está llegando son 6 personas ya que son implementadores, entrega de servicios, creo que pronto vamos a dejar unas 8 personas, el equipo bastante activo. Y lo que viene en los siguientes webinars es ITAM, o sea, todo lo que es gestión de inventario, para finalmente conectarlo después con CMDB, un siguiente webinar que hable de CMDB y manejo de cambios, pensando en una agilidad del negocio. Finalmente, nuestro equipo de ITO, o sea, todo lo que es IT Operations, va a dar un webinar con el equipo ITSM para hablar de cómo genero una gestión correcta desde la infraestructura conectada con los procesos de cambio, manejo de incidentes, manejo de problemas. Y finalmente, un tema de gestión del conocimiento. Vamos a hablar ahí de una estrategia de gestión del conocimiento, porque esto es importante. Una vez que yo estoy resolviendo, voy generando un conocimiento a medida que voy cerrando cada ticket. Entonces, la idea es mostrarles a ustedes nuestro enfoque de cómo debería gestionarse ese conocimiento. Realmente muy honrado por su participación en este webinar. Realmente es algo que nos gusta mucho hacer. Vamos a estar más activamente, ojalá que podamos hacerlo todas las semanas. Pero bien, esto viene mucho para ustedes. La idea es compartir nuestra experiencia, recibir su feedback y finalmente cerrar ese ciclo de conocimiento y de transformación que nos hemos puesto en Agrega. Nuevamente, muchas gracias y espero verlos pronto en los siguientes webinars. Aquí les dejo nuestros contactos, a InfoAgrega o Agrega, ¿cómo se llama? HN. Ahí nos pueden escribir. Vamos a estar muy complacidos para atender todas sus necesidades. Muchas gracias a todos nuevamente y que estén bien. Pasen un excelente día.